Hola a todos, mi nombre es Hans Arias, soy desarrollador de software. Bienvenido a mi canal de Hans Full Stack. El día de hoy vamos a mostrar un ejemplo. Vamos a mostrar un club utilizando tecnología de Spring Boot versión 3.0.5 y vamos a utilizar como base de datos una base de datos de memoria llamada H2. Pero el día de hoy vamos a mostrar o vamos a crear un club de libros. Vamos a crear un nuevo libro. Vamos a consultar todos los libros. Vamos a consultar un libro por el ID. Vamos a actualizar un libro por el ID. Y finalmente vamos a eliminar un libro. Eso sería lo que vamos a hacer el día de hoy. Entonces, vamos a empezar. Vamos a continuar con la creación de nuestro microservicio. Para eso nos vamos a apoyar con la herramienta Spring Initializer. Vamos a seleccionar qué tipo de proyecto. En este caso vamos a seleccionar Maven para la gestión de las dependencias. Como lenguaje de programación vamos a dejar Java. Vamos a dejar la versión 3.0.5 en este caso. Vamos a cambiarle el nombre, vamos a colocarle el nombre del canal y vamos a colocarle ms como nombre, ms books, ms como abreviatura de microservicio y books de libro en inglés. Vamos a dejar la versión 17 ya que es la versión que tengo instalada en este momento en mi equipo. Para saber qué versión tengo instalada simplemente es con el comando java-version. Abro una terminal y simplemente escribo en la consola el comando java-version. Con eso ya me arroja qué versión de Java tengo. En este caso ya sería 17. Ahora vamos a agregar dependencias. Vamos a agregar web. Vamos a agregar JPA. Nos permite interactuar con la base de datos por medio de objetos. Es muy importante en JPA para el mundo de Spring Boot. Y de base de datos vamos a utilizar una base de datos de memoria, decir que no va a ser almacenada en ningún servidor, como a diferencia de MySQL, Postgres, entre otras. Esta base de datos funciona en conjunto de Spring Boot. Cuando la aplicación inicia, esta base de datos se levanta, y cuando Spring Boot o el microservicio baja, pues los datos se borran automáticamente, ya que esta es una base de datos volátil. Entonces esas tres dependencias son las que necesitamos. Ahora vamos a dar general en este botón. Esperamos a que nos descargue el archivo .c. Vamos a abrirlo. Vamos a descomprimirlo. Y ahora vamos a abrirlo con un editor de código, en este caso IntelliJ. Pero después utiliza cualquier editor, sea NetBeans, sea Eclipse. Vamos a abrir este proyecto con IntelliJ. Damos clic en Open. Buscamos el proyecto, en este caso pues sería Home, el nombre de mi usuario, descargas y el nombre del microservicio. En este caso sería MSBooks. Le damos OK. Cuando finalmente ya ha cargado el proyecto podemos abrirlo. Vamos a revisar lo que no ha creado. En este caso no ha creado un archivo inicial que se llama MSBooks Application. Desde aquí podemos correr nuestro microservicio dándole clic aquí. Otra opción es ir en la pestaña Run, y aquí nos vamos a la primera opción. Entonces ejecutamos, esperamos hasta que nos levante el servicio. Y listo, finalmente se ha levantado el servicio, ya que aquí no aparece el mensaje Tonka ha iniciado en el puerto 8080. Vamos a continuar con la configuración de la base de datos de memoria, en este caso H2. Para eso hay que ubicarnos dentro de Resources en un archivo que llama application.properties. Vamos a renombrar este archivo, vamos a colocarle otro formato, otra extensión, por la siguiente, ya que es mucho más fácil y bueno, es más intuitivo. Vamos a agregar las propiedades
que vamos a necesitar en este caso sería lo siguiente. Que digamos a nivel de la información de la base de datos, necesitamos la URL. En este caso sería la siguiente. Y aquí podemos agregarle cualquier nombre. Podemos colocarle esta o test. A nivel de usuario podemos inventar uno. También igualmente la contraseña, el driver. Y esta es para poder tener una interfaz gráfica de H2. Entonces vamos a guardar y vamos a levantar nuevamente el servicio. Y esta es la interfaz gráfica que nos va a mostrar. En este caso, pues la URL es la que hemos escrito anteriormente aquí. Vamos a copiar tal cual como está aquí. Copiamos. El usuario es admin y la contraseña también la vamos a copiar. Vamos a colocar el password. Y antes de eso hacemos una test de conexión y dice que está exitoso. Entonces, ahora la contraseña por volver a ingresar, damos conectar. Y listo. Esta es la interfaz gráfica de H2. Es algo muy sencillo, muy básico, nomás para hacer algunas pruebas. Vamos a continuar con nuestro primer endpoint. Para eso vamos a crear un package y vamos a colocar el nombre de entidades. Entities. Ahora vamos a crear nuestra primera clase que se va a llamar book. Pero esta clase va a ser una entidad y esto lo hacemos gracias a la notación entity. Te agregamos entity. ¿Y qué es una entidad? Básicamente una entidad es un mapeo de una tabla, de una base de datos. Eso es lo que nos permite interactuar con la base de datos. Es decir, podemos interactuar el nombre de la tabla, qué campos o qué esquema va a tener esa tabla. Entonces vamos a especificar el nombre, vamos a cambiarle de que sea books en plural y no en singular, ya que si lo dejamos sin esta notación, él va a tomar el nombre como está nombrado en la clase. Pero por general o por regla, pues los nombres de las clases de las tablas tienen que ser en plural y la clase debe ser en singular. Ahora debemos especificar nuestro ID con la notación ID. Importamos ID. Ahora vamos a agregar otra notación que es el valor generado. Vamos a utilizar la estrategia y el que sea un valor único. Esta opción está bien. Ahora vamos a especificar el tipo de dato que sería long ID. Ahora, ¿qué otras columnas iría? Sería el título y sería el autor. Ahora vamos a agregar las constructor. Vamos a agregar un constructor con todos los campos y vamos a agregar un constructor vacío. Y vamos a agregar nuestros campos de acceso a información, que son los famosos get y sets. Para salir de esta pestañita simplemente doy clic contrario y lo doy generar. Y aquí nos aparece un conjunto de opciones. En este caso voy a darle getter y setter. Y aquí nos va a especificar de qué campos quiero hacer el getter y setter. En este caso serían todos. Selecciono cada uno y lo doy OK. Y ya me genera automáticamente los setter y getter de cada columna, de cada atributo. Y listo, ya tengo mi entidad finalizada. Ahora voy a crear un repositorio. Un repositorio es donde nos permite manipular la base de datos, hacer el famoso group. Ahora vamos a crear un package repositories y vamos a agregar una interfaz. Escribimos book y le agregamos un sufijo repository. Y especificamos de qué es una interfaz. Ahora vamos a agregar una anotación de que es repositorio
y vamos a indicarle de que va a heredar de otra interfaz y de la interfaz JPA repository. Esta interfaz es la que contiene o la que nos hace posible que podamos manipular una tabla dentro de la base de datos. Entonces aquí debemos especificarle dos cosas. Debemos especificarle la entidad o tabla de la base de datos, en este caso sería book, y también la primary key, el tipo de primary key. En este caso nosotros indicamos de que la llave primaria fuera de tipo long. Entonces especificamos de que es long. Y listo, ya tenemos para manipular nuestra base de datos. Ahora vamos a crear nuestro servicio. Vamos a crear un nuevo package llamado services. Y primero vamos a crear nuestra interfaz. Te vamos a colocar libro en inglés, el sufijo services, y vamos a indicar de qué es una interfaz. Y simplemente aquí vamos a definir los métodos que se debe declarar más nuestra implementación. Entonces el primer método que vamos a escribir sería mostrar todos los libros. Entonces vamos a utilizar list de la clase Java Util y vamos a especificar que el tipo de datos es libro. Vamos a retornar libros y vamos a colocar como nombre método get books. Listo. Ahora vamos a crear una clase que implemente esa interfaz. Vamos a colocarle el mismo nombre, book service, y vamos a agregarle otro sufijo que sería in de implementación. Entonces primero vamos a agregar de que esta clase va a ser un servicio con la notación de service. Ahora vamos a agregarle que va a ser implementado por book service. Listo, ahora nos va a aparecer un error ya que nos está indicando de que book service imp no está implementando el método que hemos creado. Aquí nos dice el error. Entonces simplemente vamos a darle clic aquí y vamos a decirle implementar métodos. Entonces le damos OK y listo, ya tenemos nuestro método. Ahora vamos a hacer una inyección de dependencia con la notación auto-write y vamos a inyectar el repositorio. Vamos a indicar de que es privado, vamos a indicar de que es book repository, vamos a colocar el book repository como nombre de la variable y listo. Y vamos a utilizar book repository y mostrar todos, find all, y listo. Con esto ya estamos mostrando todos los libros que hay en nuestra base de datos. Ahora lo que nos falta es crear el API REST. Vamos a crear un nuevo package que llame APIs. Vamos a crear una clase que llame book, una clase que llama book API. Vamos a agregar la siguiente notación. Vamos a agregar notación REST controller indicando que es un REST y vamos a indicarle el request mapping. El request mapping simplemente es agregar el nombre o el patch que va a tener el API. En este caso vamos a colocarle API versión 1 y vamos a colocarle books. Ahora vamos a crear nuestro primer endpoint y vamos a indicarle que es de tipo get y vamos a indicarle que va a retornar una lista de libros. Entonces vamos a indicarle que son get books. Ahora vamos a inyectar la dependencia del servicio que hemos creado anteriormente. Book service y simplemente haría retornar los libros get books. Y ese sería nuestro primer endpoint. Vamos a probarlo utilizando Insomnia. Pero antes vamos a levantar nuestro servicio ya que está abajo.
Vamos a darle clic aquí en esa flechita y esperamos de que nos muestre el mensaje que se ha levantado de manera exitosa. Y listo, se ha levantado de manera exitosa. Entonces vamos a agregar nuevo request, obtener todos los libros y vamos a agregarle la URL. En este caso sería localhost 8080 API, que es la que hemos especificado aquí, B1 books, y el slash, que es el endpoint que hemos indicado. En este caso no retorna ninguno, ya que no hay ningún libro que se ha almacenado anteriormente. Pero podemos agregar datos de prueba. Podemos en la carpeta resource podemos crear un archivo que llame import SQL y podemos agregarle unos datos de prueba. Entonces ya tenía estos datos de prueba. Entonces reiniciamos nuevamente el servidor para que coja nuevamente los cambios. Y también por la consola podemos corroborar, podemos actualizar. Listo. Aquí loguear nuevamente. Y mira, ya aquí ya tiene la tabla de libros. Y si yo le doy clic encima no va a aparecer una consulta, es simplemente le damos run. Y ya nos aparecerán los libros los datos que hemos ingresado anteriormente. Entonces simplemente le damos seleccionar nuevamente y ya nos aparece la cantidad de libros que hemos tenido. Ahora vamos a continuar con nuestro siguiente endpoint. El endpoint que vamos a continuar es obtener un libro por un ID. Entonces primero vamos al servicio, vamos a declarar nuestro método. En este caso vamos a utilizar como de tipo de datos optional. Optional es una clase en la cual puede tener o no puede tener un valor. Esto es muy útil ya que nos evita mucho el error o el famoso error de pointerization. Entonces getBoot recibe como un parámetro el ID que es de tipo de dato long. Y listo. Ahora vamos a la implementación y vamos a implementar la clase. Vamos a implementar el método que hemos declarado y vamos a escribir las siguientes líneas de código. Vamos a utilizar el método de repositorio FindById. Ahora vamos a nuestra API y vamos a crear un nuevo endpoint de tipo getMapping y del patch vamos a recibir en la URL el ID. Entonces vamos a utilizar esta variable con corchete, indicamos que esto es una variable y que tiene nombre ID. Ahora el tipo de datos que vamos a utilizar es response entity y vamos a indicarle que va a retornar cualquier dato con el signo de pregunta. Book. Ahora para recibir el valor que nos llega entre corchetes es patch variable y de tipo long ID. Ahora, ¿por qué response entity? Ya que vamos a retornar diferentes estados. En este caso, como no hemos definido ningún response entity, va a retornar un estado 200. Pero nosotros podemos indicar de que puede ser diferentes tipos de estados. Por ejemplo, digamos que si en la base de datos yo busco un libro con el ID 10 y ese libro no existe en la base de datos, pues lo más correcto es que el endpoint debe retornar un status 404, que indica que no se encuentra ese recurso en la aplicación. Entonces vamos a hacer eso. Vamos a crear una variable tipo optional
ya que vamos a recibir un libro y vamos a indicar de que es de tipo book. Optional book estaría bien. Vamos a llamar el servicio y vamos a utilizar el método que hemos creado, que sería getBook, y vamos a pasar el ID. Ahora vamos a hacer una condicional. Esto es una de las cosas muy útiles que tiene el optional, es saber de que si este tipo de dato que retorna tiene o no tiene un dato. Is empty significa que está vacío, o sea, no hay ningún valor que retorna. Entonces, si está vacío, va a ser lo siguiente: va a retornar un response, un new response entity. No, me equivoqué, es response entities status, y a indicarle que el status es no found. Ahora vamos a indicarle como mensaje de que va a retornar lo siguiente. Vamos a crearlo por acá para que sea un poquito más organizado. Un string, el siguiente mensaje. Digamos, podemos colocarle el libro con el ID. No se encuentra en la base de datos. Listo, vamos a utilizar aquí las colecciones de Java Util. Vamos a indicarle de que es un objeto y que va a tener un siguiente campo, va a tener un campo que llamamos error, y vamos a pasar el mensaje que hemos escrito. Ahora .com, y eso sería todo. Decir de que si en caso de que busquemos enviemos una ID en la cual en la base de datos no se encuentra registrado, vamos a retornar un mensaje 404 con el siguiente mensaje de error. Ahora, en el caso contrario, simplemente retornamos response entity, ok, y vamos a retornar lo que nos devuelve el 8, y eso se hace con el punto get. Listo, ahora vamos a subir el servicio y vamos a probarlo con Insomnia. Vamos a crear un nuevo request con get book. Vamos a decirle que es tipo get. Vamos a copiarnos la URL y listo. Vamos a ver si eso. Aquí nos va a retornar 3 registros con el ID 1, 2 y 3. Vamos a hacer una prueba con el ID 4, ya que este actualmente no existe en la base de datos. Listo, aquí nos retornó un status 404 con el siguiente mensaje de error: el libro con el ID 4 no se encuentra en la base de datos. Listo, y este es error, es el campo que hemos definido que debe salir. Ahora vamos a probar el caso exitoso. Vamos a enviarle el ID 1 y listo, y nos va a retornar 200. Entonces ya hemos finalizado nuestro segundo endpoint. Vamos a continuar con nuestro endpoint de crear nuevo libro. Para este escenario ya no necesitamos el archivo import, podemos eliminarlo, ya que eso lo utilizamos para mostrar los ejemplos de mostrar todos los endpoints y mostrar el endpoint por ID. Ahora vamos a crear un nuevo método. Vamos más bien a declarar, ya que no estamos implementando. Entonces va a retornar libro y va a llamarse 6book, ya que este mismo método permite crear y actualizar, digamos, Spring Boot o JP de manera interna. Si la entidad, el parámetro que recibe tiene un ID, va a reconocer de que ese ID existe en la base de datos y solamente va a actualizar, pero en caso de que no se envíe ningún ID, va a crear un nuevo libro.
Entonces vamos a enviar un parámetro de tipo book y listo. Ahora vamos a implementar este método. Le damos OK y simplemente vamos a indicarle con book repository que vamos a crear un nuevo libro. Ahora vamos a especificar de que es de tipo postmapping. Y como nombre método vamos a especificarle que va a ser de tipo response entity y va a retornar libro. Ahora vamos a decirle que el nombre método es create book. Me equivoqué, create book. Y como cuerpo va a recibir lo siguiente. Va en el cuerpo del request va a ser de tipo libro de book. Vamos a retornar response entity con un status tipo create, ya que es diferente al OK. El OK retorna un status de valor 200 y create es de valor 201. Ahora en el body vamos a decirle que va a retornar lo que nos va a devolver este método SaveBook. Entonces vamos a llamar al servicio y vamos a utilizar SaveBook y vamos a pasar el parámetro del libro. ¿Listo? Vamos a organizar un poquito mejor el código, así sería mucho mejor. Vamos a levantar nuestro servicio y lo que nos resta es probar ese servicio. Vamos a crear un nuevo request, vamos a decirle que es create libro y es de tipo post. Vamos a indicarle que es de tipo JSON y vamos a crear. Vamos a copiar la misma ruta a la URL de un request anterior y vamos a cambiar este 1, vamos a indicarle que es create book. Ahora en el cuerpo vamos a indicarle que es de tipo JSON y vamos a agregar los atributos. Vamos a agregar el atributo título, que son estos campos o atributos que tiene la entidad título y autor. En el caso título vamos a colocar el libro 1984 y el autor sería George Orwell. Y listo, vamos a enviarle a probar este input. Y listo, ya hemos creado nuestro primer registro. Y mire que aquí nos está apareciendo un mensaje 201 con el estatus que ha sido creado. Y vamos a revisar si aquí nos aparece. Listo, ha sido perfecto. Entonces esto ha sido para el input de crear. Ahora vamos a proceder con la parte de actualizar el libro. Para eso vamos a reutilizar el mismo método de SaveBook, ya que este método nos permite tanto para guardar y actualizar. Entonces vamos a indicar de que este input de tipo put actualizar recursos, vamos a indicarle un nombre que es updateBook y vamos a indicarle que recibe un parámetro que es de tipo id, es de nombre id y de tipo de dato long. Como en el ejemplo que tenemos aquí en id va a ser un patch variable. Entonces vamos a utilizar lo mismo, el response entity. Vamos a indicarle con ese signo de pregunta hacia abajo de que es cualquier tipo de lo que va a retornar y vamos a mandarle un nombre de updatebook y va a ser de patch variable tipo long. Y también va a recibir un cuerpo de la petición, en este caso sería request body y va a ser de tipo databook. Entonces lo primero que vamos a hacer para la parte de actualizar, vamos a validar primero de que el ID existe. Entonces vamos a utilizar
esta misma funcionalidad. Es más, podemos copiar tal cual como lo tenemos aquí y utilizarlo acá nuevamente, ya que necesitamos primero saber si ese libro existe. En cambio de que el libro exista, mandamos un mensaje de error. Ahora vamos a actualizarlo. Vamos a crear una nueva variable de tipo book y vamos a indicarle que es lo que se va a actualizar. Entonces 8 no, y vamos a indicar, primero vamos a recibir el valor de 8 en acá y después vamos a indicarle de que esto vamos a ir actualizando. Vamos a actualizar el título por la petición que nos está llegando acá, por el cuerpo o por el cuerpo que nos está llegando acá, que en este caso sería el libro. Entonces sería book, que título. El otro campo que hay que actualizar sería set. El autor, indicarle el autor y listo. Entonces lo primero que hicimos fue corroborar de que este ID del libro que vamos a actualizar está en la base de datos. Y lo segundo es modificar los campos que deseamos que se quieran actualizar. Y por último vamos a retornar un mensaje de esto, de OK service, y vamos a utilizar este mismo método de SaveBook, ya que nos permite también actualizar. Y vamos a enviarle a update. Refrescamos, paramos el servidor y lo levantamos nuevamente para que tome los últimos cambios. Nuevo request update book y vamos a especificarle que es tipo put. Tiene un cuerpo de que es de tipo JSON. Podemos utilizar este mismo podemos decirle que va a ser, primero corroboremos cómo es la H2, es de una base de datos de memoria volátil, posiblemente ya se haya borrado los datos. Entonces vamos a crearlo nuevamente, lo tenemos nuevamente ya insertado y vamos a actualizar. Vamos a indicarle el título carry y vamos a decirle que es el autor es de Stephen King. Ahora la URL vamos a copiar tal cual como lo tenemos acá y vamos a modificar solamente la última parte. En vez de crear sería actualizar y vamos a pasarle como variable el ID el S, pero primero vamos a corroborar de que esta parte funciona. Vamos a enviarle un ID que no exista, le vamos a ponerle el 2 y nos tiene que mostrar un estatus de 404 con mensaje de error. Perfecto, ahora vamos a enviar el ID 1 que es el que existe. Entonces vamos a corroborar de que anteriormente está guardado con el título de 1984 y ahora si lo actualizamos ya se ha modificado y vamos a buscarlo nuevamente. Listo, ya tenemos el endpoint de actualizar. Vamos a continuar con nuestro endpoint final, que es de eliminar. Y vamos a declarar un nuevo método. En este caso sería eliminar y va a retornar nada, es un tipo void, es el delete book. Y va a recibir como parámetro el ID. Ahora vamos a modificar la implementación. Vamos a implementar el método que hemos declarado en la interfaz y simplemente vamos a llamar book repository delete y le pasamos el ID. Ahora en el API vamos a especificar de que este nuevo endpoint es de tipo delete con delete mapping.
y simplemente va a recibir el ID que queremos eliminar. Va a tener un response entity de cualquier tipo de valor y va a tener un patch variable de tipo long. Y podemos reutilizar ese mismo código. En caso, primero vamos a validar de que el recurso que vamos a eliminar exista en la base de datos. En caso de que no exista, no lo pasamos. Y por último, finalmente vamos a retornar un response entity de OK. Anteriormente, antes de retornar el mensaje de respuesta, vamos a llamar o invocar el método de eliminar y le pasamos el ID. Ahora vamos a indicar en el cuerpo un nuevo mensaje. Podemos escribirle se elimina. Vamos a guardar los cambios. Vamos a reiniciar el servidor por si acaso. Y vamos a probarlo con Insomnio. Vamos a crear un nuevo request que es delete book de tipo delete. Vamos a reutilizar esta misma URL. Vamos a mirar si el servicio se ha levantado. Sí, se ha levantado. Entonces, como cada vez que se reinicia no hay datos, vamos a crear un nuevo registro. Entonces vamos a eliminar el libro número con el ID 1 y si vamos a corroborar, efectivamente se ha eliminado. Bueno, eso ha sido todos los endpoints que se ha creado el get, el post, el put y el delete. Espero que les haya gustado mucho y nada, nos vemos en el próximo tutorial.